Hola, buenos días. Vamos a comenzar aquí el foro de 20 minutos sobre los jóvenes y sus demandas, en el que trataremos de dar respuesta a algunas de las principales inquietudes de los jóvenes que reflejan sus principales preocupaciones a la edad juvenil. Entonces, entre ellas hablaremos sobre emancipación, sobre acceso al empleo, sobre las dificultades que tienen para acceder al mercado laboral y en un mundo cambiante como en el que estamos, en el tecnológico, su relación con las redes sociales y con su entorno a través de estas redes. Y para hablar sobre todos estos temas nos acompañan Nikolai Yordanov, que es director general de Juventud de la Comunidad de Madrid. Hola, Encantado de buenos estar días, aquí. Nikolai. También está con nosotros Ariana Pérez, que ella es responsable de investigación y evaluación educativa de la Fundación SM. Encantada, muchas Hola, gracias. Ariana. También nos acompaña Jorge Flores, que es director de Pantallas Amigas. Gracias por la invitación. Gracias. Y en cuarto lugar está con nosotros Clara Molina, que es psicóloga emocional. Gracias. Hola, Clara. Hola, Gracias. Clara. Vale, pues comenzamos un poco en cualquier momento podéis todos intervenir, pero sí que de primera, en primer lugar os quiero lanzar una pregunta a todos, que será la misma pregunta, un poco cuáles son las necesidades que habéis detectado desde cada uno de vuestros ámbitos en la juventud. Empiezo yo, Sí, rompo yo el hielo. sí, Nicolai. Bueno, pues yo creo que la juventud tiene muchos retos actualmente y muchos vienen a raíz de lo que hemos pasado en estos años por el tema de la pandemia. Creo que el reto de la salud mental, que bueno, pues que siempre ha existido, ¿eh? Yo creo que ahora lo hemos empezado a hablar quizás por la pandemia, ¿no? Y por todo lo que ha pasado, pero las problemáticas en salud mental siempre han existido y que ahora creo que además, aparte de todo lo negativo, pues diría que hay una cosa positiva y es que ya no se estigmatiza tanto y muchos chavales o mucha gente joven y no tan joven por supuesto pues da el paso de pedir ayuda, ¿no? En momentos tan complicados pues cuando estás mal, ¿no? En tu día a día. Y por un lado está el problema de la salud mental y que tenemos que estar allí ayudando a todos los jóvenes que lo necesiten, y por otro lado otra problemática que estoy seguro que la vamos a debatir a lo largo de este foro pues es el problema de las pantallas. Yo creo que esa adicción que tenemos hoy en día todos, primero los mayores y luego los jóvenes, y tampoco yo creo que cada vez damos peor ejemplo, ¿no? Porque vivimos con los móviles en la mano, trabajamos con los móviles y los chavales jóvenes pues viven también y han nacido con un teléfono móvil, ¿no? Y ahí pues la tecnología en muchas cosas es muy buena, ayuda muchísimo. Tenemos que saber aprovechar ese buen uso, pero también tiene muchísimos peligros que tenemos que estar al lado de los jóvenes pues para ayudarles, para guiarles, para apoyarles y que, bueno, pues que sepan qué es lo que se debe hacer, cómo se debe hacer y yo creo que eso es importante, ¿no? Y ese reto también es muy importante, entre muchos otros, ¿eh? Los jóvenes también, pues el tema del empleo, ¿no? Cuando ya tienes una edad, el tema de la vivienda, que también es una situación compleja hoy en día y cada vez más. O sea, tiene muchos retos por delante, pero yo, para concluir esa primera intervención, me quedaría pues que también tiene muchas oportunidades, ¿no? Con la parte positiva. Yo creo que los jóvenes están en un entorno en el que pueden llegar tan lejos como se lo propongan, porque hoy en día el mundo les ofrece tantísimo que solo tienen que saber aprovecharlo. Muchas gracias. Y en tu caso, Ariana, en las investigaciones que hacéis desde SM, ¿qué necesidades habéis detectado? Bueno, yo construyendo un poquito sobre lo que decía Nicolai, que por supuesto son desafíos ahora mismo para la juventud, nosotros la referencia que tenemos es nuestro informe de jóvenes españoles, que lo llevamos realizando desde el año 84, ininterrumpidamente cada 4 o 5 años, ¿no? Y en este marco del informe de jóvenes españoles también estudiamos concretamente a la juventud madrileña. Y tenemos dos elementos: qué les preocupa y qué les importa. En el lado de qué les preocupa, pues sorprendentemente su principal preocupación ahora mismo es el medio ambiente. Y luego las tres que ha comentado Nicolai, ¿no? Acceder a una vivienda, el empleo, por supuesto, ¿vale? Y la otra se me ha volado. Salud mental. Salud mental, exacto. ¿Qué les importa? Bueno, pues por encima de todo, lo primero que más les importa es la salud. Claro, venimos de una época de pandemia donde no solo se ha resentido la salud física, sino también la salud emocional, tal y como hablaba Nicolai.
la familia, su gran fortaleza, ¿no? Ese gran ministerio del bienestar, ¿no? Que les provee, por un lado, de apoyo económico, pero también de apoyo emocional, ¿vale? En tercer lugar, la educación. La educación también es una preocupación y es una importancia que está permanentemente en la mente de los jóvenes, en su imaginario. Y luego 3, que están guiando también, me refiero a las importancias ahora mismo, que están guiando también una especie de cosmovisión en la juventud que se aparta ya de los valores más utilitaristas y se mete en valores más relacionados con la posmodernidad, ¿no? Que sería la igualdad de género, el medio ambiente, ya lo he dicho, y la justicia social. Y en tu caso, Jorge, ¿qué habéis detectado que necesitan los jóvenes? Bueno, en nuestro ámbito de actuación, que es principalmente lo que tiene que ver con su vida digital, con las pantallas, ¿no? Que han salido ya en las 2 exposiciones anteriores. Efectivamente, yo creo que viven una problemática asociada al sobreuso, ¿no? A la sobreexigencia, que parece que, tal y como hemos construido o nos han vendido este entorno digital, pues resulta que tenemos que estar permanentemente conectados y quizás haciendo una vida que no sería la que deseamos, ¿no? Y eso, lógicamente, genera estrés y quizás también ciertas patologías de salud mental, estamos hablando de la dismorfia corporal, etcétera. Otra de las cuestiones que quizás no les preocupe tanto, pero que sí les puede estar afectando más de lo que quizás imaginen, es la desinformación, ¿no? Esta polarización que vivimos y que realmente acaba afectando también a la salud emocional, ¿no? El vivir una vida en red siempre en clave de confrontación, ¿no? Parece que tienes que elegir trinchera y cerramos las oídos. Hemos pasado del sesgo de confirmación al sesgo de confrontación, ¿no? Podríamos decir, en redes sociales. Buscamos aquello que sirva para ponernos de uñas, ¿no? Y eso lo están sufriendo también, no sé si lo experimentan como un problema. Y por último, bueno, yo creo que también cabría apuntar que en muchas ocasiones hemos vivido esta aproximación de las pantallas a las generaciones más jóvenes desde siempre como incriminando, ¿no? Y creo que a veces se sienten incómodos en ese entorno. No estamos dando, las personas adultas, quizás desde las instituciones también, las suficientes herramientas para intentar comprender esos fenómenos por un lado y hacerles esa aproximación más fácil. Y a partir de ahí construir en positivo muchas oportunidades, como ha comentado el director de Juventud, Nicolai. Muy bien. Y en tu caso, Ciara, que estábamos hablando de salud emocional, sí, de ya lo salud he visto, mental, me de cómo... que salga el tema. Pues te damos paso. Yo trabajo en redes sociales desde hace 13 años, soy psicóloga emocional y yo lo que he identificado en todo este tiempo es que ellos tienen mucha necesidad emocional de expresar porque hay mucha inmediatez en las redes. Pero Ariadna ha dicho el tema de la familia es muy importante porque no encuentran el recurso de apoyo, la red de apoyo que pueda acompañar, ¿no? a ellos, ¿no? Porque nuestras generaciones pues, no hemos sido educados en gestión emocional y entonces hay muchos cuadros ansioso-depresivos. También he de decir que en las redes hay cosas muy buenas como la cooperación, la solidaridad, la empatía que hemos visto en la época de COVID, pero los jóvenes se quejan mucho del estigma de la salud mental. Es un estigma social, pero sobre todo muy presente en la juventud. Y ahora, hablando del acceso al empleo y de la formación, que al final va ligado una cosa con la otra, desde la Comunidad de Madrid, Nicolai, ¿qué necesidades o qué se está detectando que demandan más los jóvenes y cómo se les puede...? Bueno, pues siguiendo un poco con lo que se estaba comentando, ¿no? O sea, hemos hablado también de lo negativo que tienen las pantallas, pero el mundo digital en el que vivimos pues genera muchísimas oportunidades y hace 15, 20 años o menos, o 10 o 5, pues no se estudiaba, por ejemplo, como se estudia ahora pues la inteligencia artificial, ¿no? O cómo de alguna manera pues determinadas profesiones que no existían hace 5 años y hoy en día pues crean muchísimas oportunidades. Por ejemplo, uno de los peligros, por así decirlo, que tienen en las pantallas y del que si queréis luego podemos entrar un poco a detallar, que es el mundo, por ejemplo, de los videojuegos, de los eSports, que tiene ese componente de adicción y problemático que puede generar en una persona joven, también de aislamiento, pero, por ejemplo, el entorno de los videojuegos, ¿cuántos empleos genera lo que es el mundo de los videojuegos? No solo hablando de jóvenes, sino pues el empleo que genera alrededor de lo que es la industria de los videojuegos, que ha venido para quedarse. Lo que tenemos que hacer de alguna manera pues es ver cómo enfocarlo para que sea la forma más positiva, ¿no? De cara a los jóvenes. Pero sin desviarme mucho, pues precisamente ese tipo de formaciones son los que demandan cada vez más los jóvenes, porque han nacido en un mundo digital y muchos pues por las inquietudes que les despierta o en su día a día pues se dirigen
dirigen hacia ese tipo de profesiones. Y además estamos detectando en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, que cada vez más se apuesta por la formación profesional, porque lo ven como una salida más inmediata, una salida más rápida hacia el mundo laboral, más concreta, ¿no? Porque de alguna manera, sobre todo en la formación profesional dual, pues ya empiezas a trabajar, y de hecho en algunos módulos de formación profesional en la Comunidad de Madrid hay una empleabilidad del 100%. Es decir, los alumnos que están estudiando, en cuanto acaban, tienen empleo, ¿no? Y eso pues para la gente joven yo creo que lo ven con mucha positividad, y que, bueno, pues de alguna manera ven cómo su vida se puede encauzar por ahí. Nosotros desde la Comunidad de Madrid pues apostamos, por supuesto, por la formación profesional. Cada vez hay mayor número de becas para apoyar pues toda persona que quiera formarse, cada vez hay más plazas. Este año han entrado 10.000 nuevas plazas, el próximo curso otras 10.000 nuevas. Estamos en récord de formación profesional, más de 150.000 jóvenes están estudiando, jóvenes y no tan jóvenes, están estudiando formación profesional, y yo creo que es una salida que hoy en día pues la están reclamando a las administraciones, y les tenemos que ofrecer pues esa oportunidad, pero por supuesto sin estigmatizar ninguna otra formación. La universidad, yo he tenido el placer de formarme en una universidad y estoy muy orgulloso, y creo que también es una fórmula de éxito, ¿no? Y por eso pues también apostamos por la universidad, rebajando las tasas universitarias de 20% y en másteres de 30%, pero lo fundamental en este caso es darle las salidas, las posibilidades, y que los jóvenes elijan, ¿no? Y creo que esa es la idea que llevamos desde la Comunidad de Madrid, un poco para facilitarles los caminos, y que el joven decida pues hacer esa profesión, o sea, estudiar formación profesional y hacer una determinada profesión, o estudiar una carrera y ya abrirse el mundo y ver luego a posteriori qué es lo que quiere hacer, ¿no? Y creo que es fundamental que las administraciones estemos ahí. Muy bien. ¿Y qué estrategias, Adriana, pueden desarrollar los jóvenes para desarrollar su integración en el mundo laboral, su integración un poco en la vida adulta? Yo creo que, a colación de lo que decía Nicolai, creo que se está dando en la clave, ¿no? ¿Qué sucede? El mercado laboral ahora mismo, bueno, ahora lo que tenemos es un desacople bastante importante entre la formación de los jóvenes, ¿vale? No solo en titulaciones, sino también en competencias, con las verdaderas demandas, ¿no?, del sector productivo. Entonces, ¿de dónde viene ese desacople? Tenemos, por un lado, un porcentaje muy elevado, casi el doble de la media europea, de titulados superiores, de titulados universitarios, pero por otro lado tenemos un porcentaje también muy elevado, más allá de la media europea, de jóvenes con un nivel educativo bajo. Entonces, ¿qué falta? Esa formación intermedia, esa FP, esa formación profesionalizante, que precisamente es a la que se refería Nicolai, y que es tan importante. ¿Por qué? Porque se está demostrando además que la formación profesional se está adaptando más rápidamente a las demandas de un mercado laboral que está cambiando muy rápidamente por todos los desarrollos tecnológicos, ¿no? Caso de Ley Sports, bueno, sabemos, ¿no? Entonces, me parece justamente la clave, ¿no? Si queremos mejorar esa accesibilidad de los jóvenes al empleo, está por ahí, por ajustar, ¿vale?, mejor la formación de nuestros jóvenes con la demanda del mercado laboral. Y hablando de redes sociales, Jorge, también son evidentemente una ventaja toda pues el boom tecnológico y el acceso a redes sociales para la comunicación, para las relaciones entre personas. Tienen muchas ventajas, pero evidentemente también tendrán muchos riesgos que los jóvenes están entrando que están corriendo, ¿no?, al acceder a estas redes sociales. ¿Qué habéis detectado que pueden...? Sí, bueno, en los retos que están afrontando, antes hemos mencionado alguno, el sobreuso, la desinformación es importante, luego el tema de cómo sienten esa presión, ¿no?, por estas dinámicas que a veces son difíciles de parar, de qué se espera de mí o cómo tengo que presentarme ante otras personas, ¿no?, y eso genera realmente muchas tensiones. Y luego pues lo que tiene que ver con todo lo que significa que otras personas puedan acceder a ti, es decir, en la criminalidad se concibe como la oportunidad del crimen, ¿no? Y Internet es un medio en el que hay un desequilibrio muy importante entre victimario y víctima, ¿eh? Es como si alguien en una guerra usara armas nucleares y el otro no. Entonces, cuando alguien te quiere atacar de esa manera, pues los problemas son grandes. Y en este sentido, pues sabemos todas las formas de ciberacoso, incluyendo el del ámbito educativo, que llamamos ciberbullying, el linchamiento digital, que muchas veces sí, y hemos visto casos en las redes permanentemente, ¿no? Y todas las formas de ciberviolencia machista, que en este caso también, bien violencia
violencia de control o bien basada en imágenes íntimas, pues se materializan en ese contexto también, ¿no? Esto sería un poco el panorama más en, bueno, retos a afrontar. Y a nivel emocional, Ciara, ¿cómo les podemos enseñar a los jóvenes o qué tips les podemos dar a los jóvenes para que sepan enfrentarse a estos riesgos? Sobre todo hay que trabajar el autoconcepto, porque las redes, al tener la inmediatez, y que no es una inmediatez donde yo me hago de espejo con alguien que es igual a mí, porque nosotros subimos a redes lo que queremos que los otros vean de nosotros. Pero en el mundo emocional, si estoy llorando, estoy deprimida, no lo subo a redes. La mayoría de gente no lo sube. Entonces, si generas el autoconcepto en función de la persona que tienes de referencia, ¿no? Pues entonces merma tu autoestima, porque nunca vas a conseguir ese objetivo, ¿no? Sí quería identificar que empiezan a salir en psicología nombres de síndromes nuevos. Uno es el síndrome del selfie, que son comportamientos narcisistas, de ego, ¿no? Que es como, tengo que ser el mejor, se me tiene que ver, pero ahí hay un comportamiento muy ansioso, depresivo, que proyecta la culpa fuera de yo te tengo que destruir porque no te puedo imitar. Y no te puedo imitar porque es un concepto ideal, ¿no? No es la imagen real de la persona. Luego también está el síndrome FOMO, Fear of Missing Out, que es miedo a perderse algo. Es esa inmediatez, esa impulsividad. Vemos conductas adictivas en terapia de gente que busca estar hiperconectada porque si se pierde cualquier capítulo de cualquier serie o lo que comenta un compañero, ya se siente no perteneciente al grupo, por ejemplo, ¿no? Y también vemos lo que llamamos la cultura de la cancelación. En las redes sociales, si tú sigues a una persona, sí quiero explicar cómo funciona el cerebro. En el cerebro tenemos unas neuronas que se llaman neuronas espejo. Estas neuronas, ¿qué hacen? Imitan el amor y el deseo. No tiene nada que ver que no tengamos personalidad. Si yo tengo una figura de referencia, y por ejemplo los influencers, ¿no? Me encanta un influencer, y este influencer le encanta otro, pues todos van en masa a esos otros. Si odian a otro, todos van odiando, ¿no? Esa es la cultura de la cancelación, y las redes sociales tienen ese efecto de contagio social. Ahí empieza el ciberbullying y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, tienen también la parte de la imitación positiva, ¿no? Pues figuras de reconocimiento, deportistas, ¿no? Pero hay que tener cuidado porque si no tenemos autoconcepto, tendemos a la parte más negativa, ¿no? Siguiendo con este tema, es que me parece muy interesante la reflexión que has hecho, Ciara, y luego también lo que ha mencionado Jorge, y bueno, pues hablando un poquito más sobre este asunto, lo que has expuesto, yo creo que nosotros que nos dedicamos más o menos en este mundo y de intentar afrontar los retos que tenemos hoy en día, ¿no? Lo sabemos, lo conocemos. Y de alguna manera o lo intuimos, ¿no? Quizás, obviamente, tú como profesional de la psicología muchísimo más que nosotros, pero conocemos los peligros que hay en gran parte de las redes sociales, de todo lo que nos acabas de explicar. Pero muchas veces creo que la problemática no es tanto enfocarnos en los chavales jóvenes, que también, sino que los padres de esos chavales jóvenes desconocen lo que nos acabas de contar. Sí, totalmente. Desconocen esa amplia gama de situaciones que se puedan dar, desconocen qué es lo que pueden hacer sus hijos en las redes sociales, desconocen cuáles son los peligros, y creo que nos enfocamos muchas veces en decirle a los chavales jóvenes lo que tienen que hacer, que lo tenemos que hacer en determinados casos y acompañarles y ayudarles, pero ellos ya han nacido en ese mundo digital. Y los padres, al menos esta generación hoy en día, no está en el mismo nivel. Y creo que también nos tenemos que enfocar en esa parte. Y a raíz de eso quería contar precisamente que desde la Comunidad de Madrid pues apostamos también en acercar este mundo tan peligroso en muchos casos a los padres, y de hecho elaboramos una guía de nuevas tecnologías dirigida a padres, o sea, de forma didáctica, contarle pues qué es el ciberacoso, qué es la cultura de la cancelación, determinadas cosas que a lo mejor el padre no conoce y no sabe que le pueden afectar tanto a su niño, ¿no? A su hijo, y muchas veces no le comprende, no sabe por qué le está pasando una cosa que le está pasando, y a lo mejor es porque algunas cosas que sufre ya se las lleva a casa, porque al final otro de los temas graves hoy en día es que el bullying muchas veces, hace años, ¿no?, acababa en el colegio, que hay que erradicar el bullying sea donde sea y que sea 0%, pero acaba en el colegio para determinados chavales. Pero hoy en día el bullying se lo llevan a casa,
porque el ciberacoso, todo lo que le pueden decir en las redes sociales, sigue cada momento de su día en el móvil. Imagínate una persona cómo podría sentirse si la están acosando durante todo el día. Sí, por eso te decía que era una cuestión de educación emocional, ¿no? Que los padres, que yo soy más ya de esta generación, ¿no? No hemos tenido esa gestión en casa, ¿no? Y por eso es una cuestión de autoconcepto. O sea, no se trata de criminalizar a los padres. Hay ausencia de comunicación emocional no solo en las redes, en cualquier ámbito, ¿no? Porque somos generaciones distintas. Lo que sí vemos, ¿no? Es que desde nuestro punto de vista lo que hay que educar es en valores, ¿no? Y los valores lo aplicas a cualquier ámbito, las redes o lo que sea. Sin embargo, los padres no han sido educados en valores. Incluso muchas veces cuando trabajamos con adultos los valores no saben ni reconocerlos. Dicen que tienen valores, pero no saben ponerle nombre, ni si están alineados con esos valores en su vida, ¿no? Sí. Yo creo que además en este tema nos estamos dejando un actor muy importante, que es la escuela. Son los docentes, ¿no? Entonces, nosotros, y va bastante relacionado con lo que decía Ciara ahora de los valores, ¿no? Nosotros desde la Fundación hace tiempo que introdujimos la competencia de cuidar, es decir, desarrollar una ética del cuidado tanto en la escuela como en casa, pero fundamentalmente en la escuela. O sea, los chicos y chicas tienen que aprender a cuidar de sí mismos. Es decir, cuidar de su cuerpo y también cuidar de su espíritu, ¿no? Tienen que aprender a cuidar de los demás, tienen que aprender a establecer vínculos afectivos sanos, tanto desde el punto de vista de la amistad como desde el punto de vista de la pareja, noviazgo, etcétera, etcétera. Y ojo, también tienen que aprender a cuidar de lo que nosotros llamamos seres lejanos, es decir, a saber participar en sociedad y a participar activamente en ella. Y por supuesto, como ya dije, una preocupación suya, a cuidar del medio ambiente. Pero es desde esta ética del cuidado, de esta educación basada en ello, en el que también podemos afrontar casos como estos, ¿no? Hay una experiencia que me gustaría rescatar, porque tiene ya 5 o 6 años, precisamente con la Dirección de Juventud y el Carne Joven, donde participó, contribuyó la Fundación Vodafone, donde se llamó en aquel caso cibermentores, ¿no? Chavales de secundaria que eran entrenados para, a su vez, entre comillas, y en esta clave, cuidar o atender o guiar a chavales de 3 años o 4 menores, ¿no? En otros contextos se llama cibermanagers. Ahí precisamente lo que les estamos dando es un protagonismo, les estamos dando esa referencia del cuidado y de la corresponsabilidad, de generar entornos de convivencia y por supuesto en el espacio digital pues más cómodos, seguros y saludables, ¿no? Y esto es una experiencia cuando les damos, y eso yo creo que es el mensaje en positivo, y muy positivo y muy gratificante. Cuando les damos la oportunidad de participar y ayudarnos, cogen y nos sorprenden, desde luego, y esa experiencia es absolutamente gratificante y constructiva, porque ya, bueno, lo comentamos, esto lo hicimos, Pantallas Amigas va a hacer 20 años, esto lo hicimos la primera vez en 2010. Hace poco coincidí con una cibermanager de aquel momento y ella dice que todavía se siente cibermanager. Es decir, adquirió un compromiso con la seguridad y el bienestar de las personas en la red. Creo que en esa clave es una experiencia muy satisfactoria. Y luego también otro de los grandes problemas de los jóvenes que viene a raíz de la dificultad para acceder al empleo y de, bueno, pues, de todos estos problemas que tienen para tener, bueno, pues una independencia económica, es la emancipación. ¿Cómo puede la emancipación dificultar su desarrollo personal? ¿Cómo les está afectando? Cada vez la emancipación se está dando a edades más tardías, ya casi no somos ni jóvenes, ¿no? Pero, a ver, el desarrollo cognitivo del cerebro, digamos que tiene una etapa más adulta a partir de los 12 años. Hay mucha más influencia familiar antes de los 12 años. Entonces la emancipación se refiere después, ¿no? El cerebro necesita crear hogar. Hogar viene de hoguera, de intimidad, ¿no? Y entonces cuando no creamos hogar, nuestro propio hogar, no desarrollamos las suficientes capacidades emocionales y sociales, ¿no? Entonces la mente entra como en caos, crisis de identidad, ¿no? Y entonces se aferran a la pertenencia al grupo y ahí es cuando van perdiendo el valor de la autoafirmación, es decir, el valor de la individualidad que tienen, que es lo que te lleva a emanciparte según tus gustos y tus preferencias, ¿no? Pero cuando no tienes la estabilidad económica, no solo económica, emocional, pues claro, es muy difícil llegar también a la emancipación, ¿no? Entonces ellos, yo creo que conciben la sociedad como algo
muy complicado, como que no tienen recursos, y a esto le llamamos la cultura de la escasez. Si un joven cree que nunca va a poder emanciparse o que siempre va a tener que compartir piso, que esto en ciudades como Madrid y Barcelona, que es donde yo vivo, se ve mucho, ¿no?, a los jóvenes compartiendo, a veces no hace el esfuerzo suficiente para llegar a conseguir esa individualidad, porque da por hecho que nunca la va a conseguir. Entonces tenemos una responsabilidad social para hacerles ver y ofrecerles recursos para que se den cuenta de que sí pueden conseguir ese objetivo, ¿no? ¿Qué soluciones desde la administración se están ofreciendo? O sea, a mí me parece muy interesante la reflexión, pero lo que nosotros desde una administración pública creo que debemos hacer es darle las posibilidades a los jóvenes que decidan, ¿no? Es decir, que si quieren alquilar, pues que alquilen, y si quieren comprar una vivienda, que compren una vivienda. Sabemos que la situación del mercado de la vivienda es bastante complicado, sobre todo en capitales como Madrid y Barcelona, pues los precios son bastante altos, ¿no? Y desde ahí pues la administración tenemos que trabajar de ver cómo les podemos ayudar. Y solo voy a mencionar 2 acciones precisamente para eso, pues para contaros cómo desde la administración pública, desde aquí en la Comunidad de Madrid, estamos afrontando esta situación, ¿no? Por un lado, pues todas aquellas personas que quieran comprarse un piso, y además normalmente nuestras políticas de juventud son dirigidas a jóvenes entre 14 y 30 años, pero en este caso, precisamente por la tardía emancipación, pues la extendemos hasta los 35 años, ¿no? Pues cualquier joven que quiera pedir una hipoteca, ¿no? La problemática esencial que tiene hoy en día es que no tiene los recursos iniciales necesarios para poder afrontar un préstamo. Es decir, que tú vas a un banco y el banco, pues claro, te pide el 20% de un piso y dices, pero si acabo de empezar a trabajar o llevo trabajando 5 años, ¿cómo voy a tener un ahorro tan grande para pagar esa cuota inicial y poder comprarme una casa, ¿no? Y desde la administración, desde aquí en la Comunidad de Madrid, pues lo que hemos visto necesario es, por ejemplo, complementar pues ese dinero que le podría faltar a los jóvenes, llegar a un 15% más y que el joven solo pague un 5%, ¿no? en esa cuota inicial para poder adquirir esa vivienda. Y ya se están beneficiando los primeros jóvenes. Ha habido 170 familias en estos meses que se ha puesto este programa. Es una colaboración público-privada entre los bancos. Se han inscrito 3 bancos, Santander, Ibercaja y La Caixa, que están involucrados en este proyecto. Es una manera de darles salida, ¿no?, a todos aquellos jóvenes menores de 35 años que quieran comprarse una vivienda. Y por otro lado, el tema del alquiler de vivienda, tanto si es compartir como si te quieres independizar, pues nosotros consideramos que en la Comunidad de Madrid el problema fundamental, y sobre todo en Madrid capital y en alguna de las grandes ciudades, es la falta de oferta, ¿no? Y la falta de oferta hace que los precios suban. Por tanto, tenemos que hacer posible que haya más vivienda en el mercado para que de esa manera baje el precio, ¿no? Y se está iniciando pues precisamente en estos meses un plan, que es el Plan Vive, de construcción de vivienda en colaboración público-privada. Es decir, que la Comunidad de Madrid lo que hace es ceder el suelo en el que se va a construir, luego son las empresas privadas las que lo construyen, y en este caso pues la empresa privada, una vez que esté la vivienda, tiene la obligación de poner a disposición de los jóvenes con un precio de un 40% inferior al del mercado laboral, y así se pone más vivienda, un precio más accesible, y ya a finales de este año pues se van a entregar los primeros pisos. Consideramos que la segunda promoción pues de cara al año siguiente pues ya van a llegar a más de 6.000 pisos en diferentes municipios de la Comunidad de Madrid. Nosotros también somos partidarios de que no todo se enfoque en Madrid capital, porque nos pasa con muchas cosas y tenemos que un poco ir, ¿no?, a todos los municipios. La Comunidad de Madrid tiene 179 municipios, algunos maravillosos, y que pues tenemos que ofrecer, ¿no?, esa posibilidad a los jóvenes, pues estén donde estén o quieran vivir donde quieran vivir. Y yo creo que eso es lo fundamental, de alguna manera derribar barreras para que los jóvenes elijan. O sea, hay partidarios de comprarse una casa, y yo la verdad es que no tengo esa mentalidad. No sé, aquí en España lo normal o el objetivo fundamental de una persona es comprarse una casa, y digo, ¿por qué quiero yo comprarme una casa si vivo estupendamente de alquiler? Y si mañana me sale un trabajo en Miami o en París o en donde sea, pues me voy tranquilamente, me alquilo un piso ahí y vivo igual de bien, o en Sevilla. Es decir, que eso también depende de la mentalidad de cada uno. Yo soy fiel defensor del alquiler, pero eso da igual. Es decir, que el joven decida, pues si quiere optar por comprarse una casa o quiere vivir de alquiler, pues ahí es donde tiene que estar la administración. Y entroncando un poco con lo que hablábamos antes sobre el tema de la vivienda, bueno, de los valores que nos da la familia, eso también es un problema, ¿no?, a la hora de no tener formar una familia, el no poder emanciparte, no crear una... Bueno, un poco recogiendo la anécdota Sí. que decía Nicolai, ¿no?, de que él no tiene en la
la visión comprarse una vivienda. Es que es, digamos, como la plasmación más fidedigna de lo que estamos viendo desde la sociología de la juventud, ese cambio en el modelo tradicional de lo que son las transiciones a la vida adulta. ¿Vale? Digamos que ese modelo lineal que vehiculizaba siempre formación, tener un empleo, formar una familia, primero, cada vez es más inaccesible para un espectro mayoritario de la juventud, ¿no? Ya están las cuestiones socioeconómicas, no las obviemos, aunque es muy loable por parte de un gobierno, sea cual sea, que dé apoyo ahí. Pero por otra parte también en términos culturales ese modelo se está rompiendo, ¿no? Y aquí el caso más observable, vuelvo a decir, en términos sociológicos, es lo que representa también el colectivo femenino, ¿no? Están, digamos, rompiendo también con ese patrón, buscan la autonomía y buscan emanciparse personal y hasta emocionalmente de otra manera, ¿no? Y lo importante es abrirles el marco de posibilidades para que ellos puedan elegir cómo escribir su propia autobiografía personal, ¿no? Que es de lo que se trata. Porque es muy curioso, porque en el marco de una investigación cualitativa que hicimos, se llama Protagonistas y Espectadores, los jóvenes notaban como que había, ellos de hecho utilizaron concretamente la expresión un camino asfaltado, un manual, camino asfaltado, manual, que deberían seguir para realizar esa transición modélica a la vida adulta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si no encajo? Pues si no encajas, se despiertan sensaciones como las que podría hablar Ciara, ¿no? De una cierta angustia. En el último sondeo que realizamos sobre generación de cristal, obtuvimos que el 50% de la juventud en España se siente frustrado por no llevar la vida que quiere. Y es que, claro, todavía se enfrentan con este marco, este manual, que cada vez encaja menos, ¿no? Por varios motivos. Sí, sí. Entonces, bueno, ¿qué reivindican ellos? ¿Qué nos demandaban? El derecho a equivocarse, simple y llanamente, que es como decir el derecho a aprender de tus propios errores. También porque en este ámbito familiar, que como decía antes, es el superministerio del bienestar, claro, esto no evita las tensiones que existen, ¿no? Los jóvenes también reivindican autonomía, ¿no? Y tratan de buscarla, ¿no? Entonces, esto es lo interesante, el derecho a equivocarnos, además, desde una perspectiva que incluso hasta impugnaba la infalibilidad adulta, ¿no? Oye, que estamos en el marco de una crisis, o estábamos, porque lo hicimos hace un poquito de años, que ha sido provocada por el mundo adulto, y aún encima a mí me pedís que siga pues un camino al que no puedo o no quiero llegar, ¿no? Entonces, sí, y también a lo mejor en las redes sociales se está viendo un modelo de éxito que están viendo como referencia que realmente no es al que, bueno, es al que se debe, es al que todos aspiramos, pero es una perfección que realmente no existe, ¿no? Sino que es ficticia. Quizá también ahí está el problema, ¿no? Tenemos derecho a equivocarnos. Claro. ¿Cómo se puede trabajar estos? Bueno, ahí por aportar algo a de donde ha nacido la problemática de la vivienda y los modelos de vida, ¿no? Fuera del camino asfaltado, yo creo que con este nuevo contexto y forma de vida digital se abren oportunidades interesantes para sencillamente vivir donde quieras y estar trabajando online, que es también una oportunidad y un camino de libertad muy, muy importante, sobre todo para las personas jóvenes que puedan tener menos compromisos familiares, ¿no? Y yo creo que ahí es una oportunidad netamente, aparte de las nuevas profesiones que, como ha dicho Nicolai, están surgiendo permanentemente. El tema de los referentes, bueno, poco a poco se va a ir situando de nuevo o resituando aquello que fue un boom. Se conocerá también lo difícil que es como ser una estrella de un deporte determinado, ¿no? Llegan los que llegan y desde luego son famosos. Yo creo que no va a tardar tiempo en que esto se regule. Muy bien. Por concluir, quería saber un poco, pues, ¿qué mensaje lanzaríamos para los jóvenes de cómo deben aprovechar esta etapa de su vida? ¿Qué potencialidades tienen? Yo, si me enfoco más en mi ámbito, que es el emocional, les invitaría a experienciar. Ahí tenemos que ayudarnos de la bioquímica que tenemos, ¿no? Cuando hacemos experiencias nuevas que nos producen satisfacción, se genera un neurotransmisor que se llama oxitocina, ¿no? Entonces, para que se produzca el aprendizaje y la integración, lo que llamamos estado de flow en psicología, tiene que haber cierto esfuerzo, tiene que estar conectado con tu pasión, por eso tiene que haber autoconocimiento, saber qué es lo que quiero yo, no lo que quiere el otro o el grupo, yo, ¿no? Y me tengo que divertir, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de Rafa Nadal.
si tú eres Rafa Nadal y yo soy Ciara, no vas a entrar en flow nunca, así te apasiona el tenis, porque no te voy a devolver una bola, ¿no? Sin embargo, si tú eres Rafa Nadal y yo soy Djokovic, ganarás o perderás, pero entrarás en flow. A los jóvenes hay que ayudarles a encontrar su flow, su pasión, y han de saber que requiere un esfuerzo, o sea, una perseverancia. Le llamamos en psicología el coeficiente Agallas, o sea, no viene de la nada, ya lo encuentro y ya, ¿no? Sí, pero la experiencia te invita a tener procesos, te invita a la creatividad, que es muy importante en el proceso emocional y de adaptación a la vida, que eso las redes sociales y la tecnología en general lo permiten, ¿no? Déjale que piense, déjale que prueben. La robótica es un ejemplo excelente para formar creatividad, ¿no? Entonces deben crear sus propias experiencias. Gracias. ¿Qué mensaje le lanzamos a los jóvenes para que sepan aprovechar esta etapa de su vida? Bueno, pues quizás, no sé, lo que de alguna manera nos está faltando, que es un poquito de pausa para la reflexión. Estamos en ese camino acelerado, hay como muchas exigencias y no nos permitimos de alguna forma repensarnos, ¿no? Y sobre todo en esa etapa donde todavía se pueden tomar decisiones importantes que pueden marcar tu vida. Y a partir de ahí, pues obviamente, como dice Chiara, ¿no? El coeficiente Agallas es importante, que a veces cuando alguien está mal, pues bueno, esa resiliencia, ¿no? Pues no es tan difícil, tan fácil de aflorar, ¿no? Que tiene que ver obviamente con el componente emocional. Pues sí que son tiempos duros, no lo vamos a negar, pero nos ha tocado, igual antes se ha comentado también de las familias, ¿no? Los padres, bueno, les ha tocado esta nueva etapa y es un reto que tienen que afrontar el empujar por esta vía, porque no les queda otra, no es la vida que les ha tocado a sus hijos y por lo tanto a ellos. Entonces, determinación, un poquito de tranquilidad, como bien dicen, y eso lo saben, cuidarse, pero eso empieza también por la pausa y la reflexión, que a veces no da tiempo, no habla de la creatividad y es importante, ¿eh? Ahí también está la red para alumbrarnos, ¿no? Pero también hay que saber seleccionar. ¿Y tú, Ariana, qué mensaje le lanzas a los jóvenes cuando Yo les tienes diría esa que oportunidad? nunca pierdan el interés por aprender. Que es verdad, como decimos, el futuro es incierto, el futuro es volátil, pero deben seguir con la certeza de cuanto mejor se formen, cuanto mayor sea que mantengan ese interés por aprender cosas nuevas, el futuro se irá despejando, ¿vale? Entonces, es importante que nunca pierdan esa motivación, porque además cualquier adulto le podríamos decir que no se deje de aprender nunca, nunca. Entonces, yo les animaría en ese sentido. Muy bien. ¿Y tú, Nicolai? Bueno, pues yo, como ahora, como joven también, que me considero todavía, pues desde una administración, la verdad es que yo quiero pintar una perspectiva, un horizonte positivo, ¿no? Aquí hemos hablado de muchas cosas negativas, de muchas cosas que le pueden perjudicar o de todo lo que le pueda pasar a un chaval joven, pero yo creo que vivimos también una etapa muy bonita. Hemos sufrido muchísimo, pero creo que hoy en día los jóvenes pues tienen muchísimas oportunidades que puedan permitirles llegar tan lejos como se lo propongan, quieran llegar donde quieran llegar o hacer lo que quieran hacer. Y aquí hemos hablado de una cosa muy importante, que es caerse y volver a levantarse. No pasa nada equivocarse, no pasa nada errar. Yo cuando empecé a estudiar una carrera, pues me di cuenta que me había equivocado y empecé a estudiar otra y no ha pasado absolutamente nada. De hecho, yo creo que aprender de ese error me ha ayudado a ser mejor persona, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental, que de alguna manera no tengan miedo de atreverse, que no tengan miedo de aprender, que no tengan miedo de seguir el camino que quieran, y si se equivocan no pasa nada, pues que vuelvan a intentarlo, ¿no? Que se levanten, estoy seguro que lo harán, y nosotros desde las administraciones públicas pues lo que tenemos que hacer es ofrecerles todos los caminos, quitarles todas las barreras posibles y ofrecerles todos los caminos para que lleguen tan lejos como se lo propongan. Así es simple, y yo creo que desde la Comunidad de Madrid lo estamos haciendo, y por eso cada vez más jóvenes llegan a la Comunidad de Madrid de todas las regiones de España, de todos los lugares del mundo, para buscar esa oportunidad y ese entorno amable que ofrecemos aquí en la Comunidad de Madrid, y por supuesto pues lo seguiremos haciendo porque creemos que los jóvenes, aparte de ser nuestro futuro, también son nuestro presente. Bueno, pues muchas gracias a los cuatro por esta conversación. Ahora vamos a hacer una pausa y después han venido con nosotros dos jóvenes que van a plantearos pues, sus cuestiones, sus propias cuestiones, para continuar esta conversación con ellos, que al final son los protagonistas de este debate. Así que bueno, pues hacemos una pausa y después volvemos a vernos aquí. Muchas gracias. Bien, Gracias. Muchas gracias.
Hola de nuevo, pues volvemos de nuevo al foro de 20 minutos, los jóvenes y sus demandas. Y como veis, se han sumado con nosotros dos jóvenes que vienen un poco pues, a continuar con este debate y a plantear sus cuestiones a los integrantes de la mesa. Son Alejandro Soler y Alba Iruela. ¿Qué tal? Alejandro se dedica al mundo del arte, exactamente. Bueno, presentándome ya. Sí. Sí. No me gano la vida con ello. Como tan vosotros, pero sí es verdad que por pasión, de forma completamente inevitable, pues música, interpretación, escultura sobre todo es a lo que más le estoy dedicando. Y Alba es periodista. Y Yo, pues, un poco como él, aunque ahora gracias a mi trabajo, en realidad a mi esfuerzo, he conseguido ya poder estar ganándome la vida de periodista, que supongo que lo tengo que agradecer y a la vez es algo que, pues, a lo que deberíamos aspirar todos, ¿no? Al final lo que estudiamos y algo que nos apasiona y nos gusta, poder dedicarnos a ello y poder vivir de ello. Y bueno, pues ahora es vuestra oportunidad de plantear las cuestiones que tengáis pensadas, bueno, pues a nuestro grupo de expertos. Sí, pues bueno, comentabais que la salud mental al final es uno de nuestras preocupaciones a día de hoy, de las que están como en el top 3, ¿no? Y es cierto que hablamos mucho de que ahora cada vez hay más libertad o queremos expresar como esa idea de que tenemos más, sentirnos más libres, más dar nuestras ideas y demás, pero creo que seguimos sujetos a esa presión de aceptación social del resto, de seguir un poco el camino que sigue el resto. Entonces creo que eso al final no es nada sano para nosotros y no sé cómo podríamos aprender a gestionarlo, cómo intentar crear ese espíritu crítico que al final no nos ate a las ideologías que nos están presentando como las mayoritarias, porque en realidad hay muchísimas más variables. Yo, si queréis, le contesto yo. El bienestar emocional parte de la aceptación, como has dicho, pero la aceptación parte de uno, no de la creencia limitante que nos impone la sociedad, ¿no? Entonces, tenéis que diferenciar 3 conceptos principalmente. 2 insanos y 1 sano. El más insano de todo es la resignación. Hay algo que no me gusta, en este caso social, pero como doy por hecho que no va a cambiar, yo tampoco cambio nada en ello, ¿no? El siguiente insano, un poquito más sano, sería el conformismo. Hay algo que no me gusta, no lo sé cómo cambiar, pero mi mente lucha en la manera. Yo creo que es donde estáis muchos de los jóvenes hoy en día. Y tenemos que ir hacia la aceptación, que es: hay algo que no me gusta y qué puedo hacer yo para alejarme de aquello que no me gusta. Y aquí volvemos al sentido de identidad, ¿no? Al autoconocimiento, a la autoafirmación, el valor de la individualidad, ¿no? Entonces, yo siempre digo que el camino es de dentro para afuera. No tanto, ¿no? Lo que has dicho, tengo que dar las gracias, tienes que darte las gracias a ti por las decisiones que has tomado, ¿no? Y el reafirmarte en tu pasión y en lo que has querido hacer. Sí, y al final es verdad que yo creo que cada vez se muestra más toda esa romper con esos estereotipos que hay de que me guste mi cuerpo por lo que es y no por lo que me están vendiendo, que pues valorarte un poco más a ti mismo. Y creo que al final todavía estamos muy atrás en el concepto de que esa salud mental sea accesible para todos, porque por desgracia hay muchísimas familias que no se pueden permitir acceder a la sanidad privada, ¿no? Bueno, por desgracia o por fortuna, o sea, la sanidad privada no tiene por qué ser mejor, por supuesto, pero es verdad que a día de hoy los psicólogos privados sientes que te hacen más caso porque en la sanidad pública te atienden una vez al mes y da gracias. Y muchas veces yo he ido a la sanidad pública para de terapia y sientes que no te están haciendo el mismo caso que luego si vas por lo privado, porque es verdad que pues al final le estás pagando directamente, al final te están dando esa individualidad. Entonces no sé cómo se podría intentar crear un estado donde todos podamos acceder a esta salud mental sana. Yo voy a referirme a las dos cosas que has dicho. La primera, sobre todo, y muy bien lo he explicado Ciara, el tema de cómo está cambiando la juventud, ¿no? En qué punto está.
y yo espero que cada vez está la juventud, y creo, y realmente estoy muy confiado de ello, que está precisamente ya en la última fase, es decir, que cada vez la gente joven se conforma menos con lo que tiene a su alrededor o cuáles son las pautas que le marca la sociedad, y yo creo que eso es muy importante, que la gente joven pues cree su camino, que haga lo que considere que le conviene mejor a esa persona joven y tome sus propias decisiones. Y nosotros somos los que nos tenemos que adaptar, por ejemplo, en este caso, que estoy representando una administración, pues administración pública, ¿no? Y antes lo hemos hablado con el tema de la vivienda. Pues antes era muy típico de que, ¿no? Lo has mencionado muy bien, las etapas de la vida que teníamos que seguir, pero ya no estamos en esas etapas de la vida, ya no seguimos esas mismas etapas de la vida. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Pues intentar adaptarlos para que los jóvenes pues puedan ir por el camino que quieran, que no es el que había antes o que escogían, porque antes no es que estaba impuesto por alguien que te había que seguir este camino, ¿no? La propia sociedad llevaba ese camino. Pues ahora sí está cambiando, y yo creo que son los jóvenes precisamente los que están cambiando la sociedad, como es lógico, pues nosotros nos tenemos que adaptar. Y el tema de la salud mental sí es cierto que, bueno, pues ahora se habla más del tema, lo hemos mencionado al principio del debate, a raíz de la pandemia, de todo lo que ha pasado, y creo que es fundamental que las administraciones públicas sigamos invirtiendo para que haya más posibilidades de que los jóvenes, y no tan jóvenes, aquí hablamos de todo el mundo, siendo una sanidad pública como hay en la Comunidad de Madrid y universal, que tiene que llegar a todo el mundo, pues que tengan esa posibilidad de llegar esos servicios que necesiten y les puedan atender, ¿no? Y por ejemplo, centrado en los jóvenes, nosotros desde la Comunidad de Madrid, desde la Dirección General de Juventud, estamos ultimándolo ahora en este primer trimestre del año. Se va a poner en marcha un servicio de atención psicológica que su primer contacto con el psicólogo, con ese servicio, va a ser por WhatsApp. Va a ser una opción, ¿no?, que puedes utilizar el WhatsApp, porque creemos que es una herramienta que utilizan los chavales jóvenes hoy en día y que quizás puedan pues atreverse a conectar o pedir ayuda a través de esa herramienta, ¿no? Aunque también podrá ser por teléfono, podrá ser por videollamada, podrá ser por todas las opciones, por correo electrónico. Es decir, un servicio adicional pues que atenderá a los jóvenes entre 14 y 30 años pues para complementar todos esos servicios que hay hoy en día en la sanidad pública, y que tenemos que seguir esa dirección. Es decir, que si vemos una necesidad, pues tenemos que intentar cumplirla de la mejor forma posible. Las administraciones públicas pues lo hacemos invirtiendo el dinero de todos en esos servicios que necesitan todos. Y en cuanto a lo que es la atención que mencionaba Alba, digamos de cara a cara, de poder asistir a una terapia, bueno, supongo que sea por videollamada o a lo mejor en persona. No hay ninguna previsión ahora mismo para poder ampliar a lo mejor personal, ya no solo por ofrecer otros canales, sino dentro del canal que ya hay, y que evidentemente puede ser de lo más útil. Lo hay, y de hecho estamos trabajando en ello ya desde el año pasado, desde el año 2022, que se aprobó el Plan de Salud Mental 2022-2024, en el que ya incorporaba a más de 250 nuevos profesionales solo exclusivamente en la materia de salud mental, para precisamente incrementar pues esos servicios que está ofreciendo la Comunidad de Madrid. Hablamos de la Comunidad de Madrid, o sea, yo te puedo hablar de los servicios que estamos ofreciendo, y creo que el Estado también, aunque las competencias en este caso en sanidad pues son de la Comunidad de Madrid, y nosotros tenemos que cubrir pues las necesidades que hay aquí hoy en día, y por supuesto tenemos que seguir apoyando e invirtiendo más. De hecho, este plan cuenta con presupuesto 45 millones de euros destinados a atender la salud mental, y aquí ya no estamos hablando solo de los jóvenes. Yo creo que es muy importante tener pues esa atención dirigida a todo el mundo, joven o no tan joven, cualquier persona que la pueda necesitar. De hecho, muchos de los servicios, por ejemplo este que os he contado de la atención, ¿no?, telemática en este caso, y que también te digo, es decir, que si por ejemplo se ve necesario, después de atender a esa persona, que hay que derivarla a un centro en el que la atienda un psicólogo presencialmente, se haría. Es decir, que hay una serie de protocolos que te llevan a primer contacto, y luego ya se ve cómo se te atiende de la mejor forma posible, ¿no? Pero que tenemos que seguir impulsando pues este tipo de servicios para complementar todo lo que hay, para que los jóvenes pues puedan de alguna manera ser atendidos y que de alguna manera pues puedan llegar a utilizar estos servicios, ¿no? Y me refería a este servicio, que además el servicio de atención psicológica que vamos a impulsar, no solo lo pueden utilizar los jóvenes, sino un tutor o un padre o un profesor puede llamar para pedir ayuda
de cara a la atención de una persona joven. Es decir, que ve que hay una problemática, pero a lo mejor no sabe cómo afrontarlo, pues consultar a un profesional de, oye, tengo esta situación con esta persona joven, ¿cómo puedo atenderlo? ¿Qué es lo que tengo que seguir? ¿O cuáles son los procedimientos, ¿no? Y yo creo que pues esa es la línea que seguimos desde la Comunidad de Madrid y es la que tenemos que seguir desde las administraciones públicas. Antes habéis dicho, que es una realidad de hecho, que ahora ya los bebés, las personas nacemos, bueno, yo no tanto en mi caso, pero sí que nacen con la tecnología ya en sus manos, ¿no? Ya con un móvil en las manos prácticamente. Entonces creo que eso también supone un problema porque creo que dejan de saber comunicarse. Es decir, ahora mandamos WhatsApps, mandamos un audio y podemos eliminar lo que estamos diciendo. Entonces ya no hay una comunicación real. Estás eliminando el mensaje, puedes cambiarlo constantemente, puedes reescribir las cosas que... Por una parte está bien escribir todo lo que sientes, evidentemente, y volver a mandarlo, pero la comunicación real se está perdiendo. Entonces, ¿cómo podemos hacer que estas nuevas tecnologías sean realmente efectivas en lo que es la comunicación entre personas, que es al final el objetivo? No, por favor. Bueno, a ver, yo creo que efectivamente el adquirir desde edad demasiado temprana determinados hábitos o negarnos la oportunidad de aburrirnos, porque siempre podemos recurrir a una pantalla, genera diferentes, vamos a decir, incapacidades, ¿no? De desarrollar otros procesos, otras habilidades o aprender a aguantarnos a nosotros mismos, que es importante, ¿no? Porque, claro, siempre estamos, decía Kiara, tiene que nacer desde dentro, ¿no? Pero es que nos hemos dejado robar, porque es nuestra responsabilidad, el poder estar hacia nosotros mismos, ¿no? Ahora vas en el metro y no tienes un momento para aburrirte, instintivamente sacas, aunque no tengas nada pendiente. Entonces, bueno, yendo a las edades tempranas, yo creo que hay un riesgo en ese sentido, que estamos negando la posibilidad de desarrollar algunas capacidades, como digo, a los menores, y por lo tanto otras formas de ver y de comunicarse. Y por otro lado, y relacionado también con la salud mental, entiendo que podemos y debemos seguir usándolas, estas posibilidades que nos brindan, pero que es importante, por un lado, usarlas menos, porque creo que estamos demasiado viviendo hacia afuera o en relación a las demás personas y necesitamos un poquito más de ensimismamiento cada persona, ¿no? Y por otro lado también quizás usar mejor, y en ese sentido, y hablando de socializar y de disfrutar y de bienestar, que al final para eso usamos las redes, ¿no? No vamos ahí a sufrir. Creo que hay herramientas que están a nuestro alcance y que todavía no las usamos, como pueda ser pues, determinados filtros, bloqueos, o sencillamente bueno, no acudir a determinados entornos que posiblemente pues, sean nocivos o lesivos, ¿no? Entonces, bueno, ahí también tenemos un poquito de oportunidad para mejorar esa parte de una comunicación mejor y más positiva. Y por último, que no ha salido la cuestión, bueno, hay varias que no han salido, pero sí me gustaría apuntar esa responsabilidad que tenemos todos y todas para hacer de esos entornos más amables, ¿no? Cuando enseguida tenemos el gatillo, el tweet preparado para disparar, ¿no? Y no pensamos que hay otra persona. Me viene a la cabeza un caso de una madre que hizo algo que en teoría pues no era lo más adecuado para su hijo, es una persona famosa, por lo tanto no voy a mencionar, y todo el mundo machacando a la madre. Digo, pero si es que es la madre del hijo al que tú se supone que quieres proteger, ¿no? O sea, estás machacando a su madre, o sea, no pensamos. Entonces, en ese comunicar y comunicar mejor, pues eso, la pausa es importante, la mesura, la disminución del volumen, vivir más hacia adentro y usar esas pequeñas herramientas que están a nuestra disposición. Y ese sentimiento de corresponsabilidad, ¿qué puedo hacer yo para que aquí donde estoy esto sea más que me apetezca estar, ¿no? Y bueno, yo creo que tenemos ahí mucho trabajo. Sí. Yo vuelvo un poquito al inicio, ¿no? A cuando hablábamos del sistema educativo y cómo, a mi modo de ver, hay una competencia que es, vuelvo a decir, clave, que es la competencia del cuidado. Y dentro de ella, cómo cuidamos los vínculos afectivos. Porque al fin y al cabo, la tecnología es una herramienta más que tiene sus propios lenguajes y sus propios códigos. Y que habrá que educar a las personas para que, dependiendo del canal, utilicen el código adecuado. Pero yo no sería partidaria, al menos digamos, de negar o apartar la tecnología de los niños y mucho menos de los adolescentes. Lo que tenemos es que
educar para la vida. Y tenemos conscientes que lo importante es que sepan utilizar adecuadamente, como decía Pedro, esto, que es una herramienta, más, como otra cualquiera. Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo en eso porque al final, lo has mencionado, has dicho desde bebés, pero prácticamente sí. De hecho, cada vez cuando vamos a un bar o un restaurante podemos ver como una familia están cenando y el niño pues a lo mejor está molestando y lo primero que hacen es darle el móvil para que esté tranquilo, ¿no? En vez de hablar o en vez de intentar buscar otra alternativa o solución de esa problemática que puedan tener. Y ya los niños desde muy pequeños se están acostumbrando a las pantallas, ¿no? Y yo creo que eso es parte de nuestra vida, es decir, que no podemos hacer otra cosa. Borrarlo no lo podemos borrar, sino que tenemos que aprovecharlo, utilizarlo de la mejor forma posible, ¿no? De mejor forma posible. Y ahí, pues, por supuesto, hay que enseñar, hay que educar, hay que hacerle llegar tanto a los padres, como lo hemos mencionado antes, como a los hijos, ¿no? Esa utilidad, ese buen uso de las nuevas tecnologías y también pues que los padres de alguna manera pues no intenten escudarse en el móvil en determinados casos. O sea, yo la verdad es que me da mucho apuro porque yo no he vivido eso. Es decir, o sea, yo cuando iba de pequeño con mis padres pues no me daban un móvil, pues a lo mejor charlaban conmigo, a lo mejor me decían pues vete a jugar con tu amiguito, que ya no, o sea, ya ni te dicen de irte a jugar, ¿no? De hecho, hace muy poco vi un meme muy curioso en el que pues estaba una madre tirando de un chaval con un balón para meterle en casa y ahora está una madre tirando el chaval desde el ordenador para sacarle a la calle. Y eso es lo que ha cambiado la sociedad de hoy en día, ¿no? O sea, ¿cómo se ha transformado? Pues teniendo eso presente, tenemos que ver cómo nos tenemos que adaptar para que pues no ocasione las problemáticas que está ocasionando, ¿no? De relacionarnos, luego de los acosos, de los abusos, o sea, todas estas cosas, pues tenemos que estar allí para ver cuál es la mejor fórmula de enfocarlos. Pero desde luego tenemos que no prohibir, sino acompañar, educar y enseñar, ¿no? Y una de las cosas, de hecho esta yo creo que te puede interesar mucho, porque una de las cosas que se me ha venido antes a la cabeza cuando se estaba escuchando, es que el año pasado, viajando por Galicia, acabé en una charla con pensadores y estaba por allí Alfonso Pexegueiro, es un hombre ya anciano, muy interesante la verdad, y entre una de las cosas que comentaba en aquella charla, comentó que la guerra tenía mucho más que ver con carencias afectivas por parte de los padres que con motivos políticos directamente. Y me quedé pensando, me acuerdo que apunté esa frase y dije, pues esto tiene mucho por debajo. Y dándole vueltas, sinceramente, a mí me encaja completamente. Entonces, esto traído un poco a una escala, por supuesto, mucho menor. Una de las cosas que se comentaban antes era el hecho de que, bueno, a los padres se les intenta ayudar con entender el ciberacoso, internet, bueno, todas estas cosas, pero una cosa es entender el sistema sobre el que se están moviendo tanto ellos como sus hijos, y otra la capacidad de la gestión emocional de todo esto. Entonces veo que en general, y evidentemente no voy a decir que me parezca mal porque no me lo parece, se pone mucho el foco en los jóvenes, en ayudar a los jóvenes. Pero los jóvenes no dejan de estar rodeados de un mundo de adultos y sus jefes probablemente vayan a ser más mayores que ellos, los padres entendemos que son más mayores que ellos. Entonces se nota, hay como una brecha muy grande a nivel de esta inteligencia emocional. Y me parece, según lo estaba escuchando, de repente me ha venido a mí como la carencia de, oye, que los jóvenes necesitamos ayuda, pero que los padres ya no solo es entender el mundo, sino entender la propia psicología y las emociones. Y saber transmitírselas. Y saber transmitirlo. ¿Creéis que esto puede ser una nueva fase? ¿De qué manera se podría encarar? Yo aquí os diría dos cosas. Por ejemplo, yo tengo una niña de 7 años y en el cole de mi niña hay un taller, llamémoslo así, que se llama Escuela de Padres, donde los padres preguntan, ¿no? No solo el sistema educativo que se impone o se implanta en el cole, sino problemáticas, ¿no? Resolución de conflictos, empatía, sexualidad, que hay talleres de sexualidad desde los 3 años, desde aprender a que tu cuerpo es tuyo, al valor de la diversidad, ¿no? Pero también hay otra parte, digamos, que tiene que ver, y esto no ha salido hoy, ya que tenemos aquí a la administración, a Nicolai, pues lo vamos a poner encima de la mesa, que es la psicología preventiva. O sea, estamos muy acostumbrados a reparar, pero no estamos acostumbrados a prevenir. Entonces, aquí, desde la familia, las administraciones, las escuelas, tenemos una responsabilidad para trabajar la autonomía, el autoconcepto, los valores,
en nuestros jóvenes y en las figuras de referencia que acompañan a estos jóvenes, ¿no? Hay muy poca psicología preventiva y yo creo que esa es la base, no solo para los que ya van creciendo, sino para los que ya estamos aquí, porque es que ya formamos parte de esta sociedad, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo que hay que ir a la prevención antes que posteriori curar el problema que muchas veces no se puede curar del todo. Es decir, que Exacto. ocasiona problemáticas a largo plazo Y cuesta al mucho más, entorno, exacto. cuesta muchísimo más. Es decir, que siempre hay que ir a la prevención y de hecho todos los programas que nosotros lanzamos, sobre todo en centros educativos, nos estamos dando cuenta de que tenemos que lanzarlos para niños cada vez más pequeños. A lo mejor una cosa que dábamos en primero de la ESO, ¿no? Ahora la tenemos que, o sea, la tenemos que dar pues en primaria, a lo mejor en cuarto, en quinto de primaria, que eso también muestra cómo ha evolucionado la sociedad, pero desde luego yo estoy totalmente de acuerdo contigo, es muchísimo más importante ir a la prevención, que también, por supuesto, luego si hay una problemática curarla, pero es muchísimo más importante y nos iría mucho mejor como sociedad y es lo que estamos intentando hacer siempre desde la administración, en tema de nuevas tecnologías, en tema de igualdad, en tema de todo lo que problemático que podamos tener en la sociedad, es fundamental, o sea, es lo esencial y es por donde tenemos que ir y yo, vamos, aquí lo comparto contigo, que ya que me has lanzado la pelota en el tema de la administración, pero lo comparto totalmente contigo y ya te digo, o sea, incluso pues nos vamos adaptando a esa evolución de la sociedad, pero desde luego la prevención es lo más. Yo os voy a cambiar de esfera, porque, bueno, desde de la sociología, bueno, sabéis que vamos quizás a lo macro, ¿no? Os voy a cambiar de esfera y os voy a lanzar una provocación. Vale. Tal vez está muy bien la reflexión, está muy bien todos los apoyos en materia de bienestar emocional, pero a lo mejor también estaría bien hacernos la reflexión si la sociedad, si el sistema en el que vivimos es compatible con una especie de bienestar emocional. Hacéroslo y tal vez hay que cambiar cosas. Hombre, claro, es que la Ya respuesta no es solo no. buscar, claro. Entonces, pues ahí os animo. Es decir, y tenía mucha razón lo que dice Nicolai. Al menos nuestros estudios así lo afirman. En los últimos años estamos viviendo una reactivación de la juventud en términos de compromiso social y político por cambiar cosas que entienden que no funcionan. A lo mejor la reflexión hay que elevarla. Está muy bien el apoyo, está muy bien todo lo que podamos hacer en materia de prevención, pero a lo mejor hay que cambiar cosas más importantes o replantearlo. Yo os animo a que lo rompáis. Sí, además yo animo, aquí aprovecho, animo también que cada vez más gente joven, y yo soy muy defensor de este tema, de alguna manera cuando quieran cambiar algo se involucren para cambiarlo. Y en este caso, por ejemplo, trayéndola a la política, yo creo que debe haber muchísima más gente joven en política, porque si no estás de acuerdo con algo, pues intenta cambiarlo, ¿no? Y de hecho yo creo que está cambiando. Ahora en la Asamblea de Madrid, yo soy el alto cargo más joven del gobierno de la Comunidad de Madrid y me sigo considerando joven y creo que es necesario que esté esa perspectiva en esas instituciones. Es fundamental porque creo que entiende mejor las necesidades que puede tener un joven porque a lo mejor ha vivido algo que otra persona no lo ha vivido y me refiero cuando te diriges a políticas que le puedan ser útiles a la gente joven, ¿no? Y yo creo que eso es esencial y fundamental y animo a que cada vez más jóvenes se comprometan y yo creo que es así, ¿eh? Por eso también cada vez hay más gente joven en la Asamblea de Madrid, en los gobiernos, es decir, que hay cada vez más jóvenes en los partidos políticos del color que sea, que quieren cambiar las cosas también desde la política, porque Claro, al es final, que nos guste o no, la política es la que puede ayudar día a también día, en cambiar. sí. Nuestra Pero ¿cómo realidad. vamos a estar sanos mentalmente en una sociedad que nos dice, jo, yo a tu edad ya estaba casado, jo, yo a tu edad ya tenía hijos, yo ya estaba independizado, yo, ¿qué haces? Si te están metiendo presión todo el rato, pero a la vez tienes que estar estudiando, a la vez tienes que hacer prácticas gratis, que todavía en muchas empresas ni se pagan, todavía tienes que pagarte cursos para poder seguir haciendo unas prácticas precarias y aguantar 6 meses más y que luego te echen a la calle. Y sigas igual y siguiendo estudiando y siguiendo buscando otras prácticas o ya negarte a hacer prácticas porque dices, tío, tengo 24 años, 25 o 38 y todavía no tengo trabajo. Entonces, ¿cómo se sale de esa precariedad? Porque luego las ayudas del Estado, de la comunidad, son fantásticas si yo cojo todas las que me puedan dar. Pero en lugar de dar tantas ayudas, ¿por qué no se deja de dar un trabajo tan precario? ¿Por qué no se revaloriza ya a los jóvenes que están haciendo prácticas, están
echando unas horas y haciendo un trabajo que a lo mejor ni les corresponde gratis. Entonces, vamos a valorar a la gente que luego decide irse a otros países porque realmente les están dando unas ofertas que se merecen. Yo creo que es importante a este respecto abordar varias esferas del problema, ¿no? Si vamos directamente a lo que comentabas acerca de las, por ejemplo, prácticas no remuneradas, ¿no? Ciertamente, sin ánimo de generalizar, es cierto que muchas empresas se han aprovechado a lo mejor de esta figura para contratar, bueno, pues personas jóvenes pagándole menos que a otro profesional o incluso gratuitamente. Además, incluso, y esto lo he vivido yo en primera persona, además incluso con ofertas de empleo en la que ya te piden una preparación, unos conocimientos y una experiencia que no coincide con un profesional en formación, ¿vale? Entonces, esto está aquí. Creo que se está empezando a avanzar en materia legislativa para esto. Es decir, creo que la nueva ley del becario recoge que ya estas prácticas no pueden seguir adelante, ¿no? Pero además hay que crear incentivos en las empresas. Además de los que ya hay, ayudas a la contratación, también vamos a replantearnos, y creo que es un ejercicio importante, la figura del formador, ¿vale? Porque ya te digo, yo también lo he sufrido en primera persona, ¿no? Tú entras con una beca de formación, haces un puesto de trabajo en el que se supone que tienes un tutor, pero no está o no se le espera, ¿no? No se le espera. Y además, también tenemos que replantearnos si todo el mundo está habilitado para ser un tutor de prácticas. Y esto es importante, ¿vale? Que se recoja y crear incentivos en las empresas para que así lo hace. Si os fijáis, las empresas, digamos, más innovadoras y con más éxito son aquellas que sobre todo reúnen pues 3 elementos. La primera es la diversidad de sus plantillas. Es clave, o sea, cultural y generacional. El segundo, el reconocimiento de los profesionales. O sea, tenemos que intentar que las empresas, y yo creo que, ya te digo, las más exitosas lo hacen y lo hacen muy bien, reconocer el talento joven y ponerlo en circulación con el resto de talento que hay en la compañía. Entonces, yo creo que vamos a ver todas las ópticas de tal, porque lo que dices tiene mucha razón. ¿Cómo me estás pidiendo por encima que cambie un sistema o que me comprometa cuando es que casi no tengo tiempo ni para atender a mis necesidades más básicas en términos materiales, ¿no? Sé la mejor profesionalmente, pero también estate sana mentalmente y también cuida a tus familiares y también, tronco, es que no puedo. Sí. O sea, y luego descansa, que hay que dormir 7 horas diarias. Claro. Yo hay 2 apuntes rápidos, si me permites. Por un lado, creo que esa situación está cambiando, independientemente que pueda haber leyes que lo puedan prohibir o la legislación laboral o lo que sea. Creo, desde los tiempos que yo conozco, ya tengo unos años, ha cambiado yo lo que conozco hacia mejor. Y hay modelos que priman esa adquisición de prácticas o de competencia remunerada o al menos no desasistida. Creo, por otro lado también, y no es vuestra responsabilidad, pero sí yo percibo que se está haciendo, no estáis dispuestas los jóvenes a aceptar ese tipo de tratos. Es decir, yo al menos estoy percibiendo eso, lo veo, ¿no? La disposición de la gente. Y por último, en positivo, y hablando de la diversidad, comentaba Ariana, creo que vuestra aportación es ahora más importante que antes porque el mundo ha cambiado mucho, ha cambiado con vosotros. Y vuestra visión, vuestra forma de comunicaros, de percibir las cosas es radicalmente diferente, ¿no? Ya con TikTok se nos ha roto la cabeza, ¿no? Entonces, por ejemplo, se nos ha roto hasta nosotros. En su tiempo pasó con 20, que lo hemos visto nacer y morir. Entonces, bueno, esa visión, porque al final estáis ahí, es muy importante y es irreemplazable. Yo no me la puedo imaginar. Y una de las cosas que se me venían antes a la mente, y creo que tiene un punto a lo mejor más peliagudo, pero creo que sí que es una de las grandes preocupaciones que se hablan con colegas tomándote un algo, tiene que ver un poco con el hecho de que mencionabas que, bueno, que ahora los jóvenes están cada vez trasladándose también a un punto de acercamiento hacia la política con más involucración, pero al mismo tiempo, y más ahora que se puede expandir todo tanto, el tema de la corrupción a nivel político creo que es algo que azota muchísimo a nivel confianza, en el hecho de cómo los jóvenes y las personas en general se
prestan a colaborar más o menos políticamente. Yo, personalmente, confío en la política cero. Lo digo como un joven de Madrid y no pretendiendo aquí como meter cizaña en nada. No confío en la política. No considero que realmente... No confías en los políticos. Efectivamente. Entonces, eso genera, creo que, una incertidumbre muy grande y no es que tenga como un rechazo automático. O sea, ha sido algo que se ha ido creando a base de observar. Y eso, evidentemente, creo que crea un choque a la hora de confiar en sistemas educativos que cambian cada 4 años, leyes que no paran de variar. Y entonces por eso hablaba también del hecho de eso, de poner mucho el foco en los jóvenes, pero de alguna manera las personas que están gestionando eso por encima son probablemente personas que superan en su mayoría los 50 años, lo cual no les convierte en peores personas, evidentemente, sino es el hecho de que se nota, de alguna manera, todas esas decisiones más allá de, o sea, aparte, perdón, del tema de la corrupción, que creo que es algo que a nosotros nos aflige mucho como para querer colaborar. Pero yo te digo, o sea, yo me lo planteo de otra manera, ¿no? O sea, tú has planteado el problema y seguramente te podrías plantear una solución. Es decir, ¿cuál es la solución de eso? Y yo creo que la solución que yo personalmente veo y comparto contigo es que si quieres transformar algo, involúcrate para cambiarlo. Es decir, que si tú fueras político y estuvieras dispuesto a cambiar las cosas, y no te gusta rechazas totalmente la corrupción y rechazas totalmente lo que te están intentando imponer, pues puedes cambiarlo. Pero te tienes que involucrar y tienes que estar allí. Y yo es lo que he hecho, por decirlo de alguna manera. Yo cuando me meto en este mundo es porque pues quiero cambiar cosas. Y también creo que los jóvenes de alguna manera pues se pueden ver más reflejados en una persona joven para que se acerquen más a la política que en una persona mayor. Y creo que esa percepción la tenemos que cambiar los jóvenes para los jóvenes. Y eso es mi opinión personal. Es decir, que yo me metí en política hace unos cuantos años, pero entré a tener capacidad de gestionar y de ayudar y de apoyar y de acompañar a la gente joven hace 3 años, con 31 años. Y yo creo que eso puede ser, pues no digo que lo esté haciendo mejor o peor, yo creo que lo estoy haciendo muy bien y se está haciendo muy bien desde la Comunidad de Madrid en general, yo lo creo realmente. Pero creo que esa transformación, cuando ves que alguien joven está haciendo algo para los jóvenes de la administración, puede hacer cambiar esa percepción de los jóvenes de cara a la política. Lo creo y así lo voy a defender. Y es decir, que es necesario que más gente joven que quiera cambiar las cosas esté allí para cambiarlas. Y yo me considero uno más, que no soy ejemplo de nada, pero creo que si más gente viera pues lo que se puede hacer, pues también se animaría a hacerlo. Y yo lo veo totalmente legítimo. Y aquí no hablo de que seas de derecha, de izquierda, de partido que quieras. O sea, lo importante es que con tus ideas, que muy probablemente cuando te metes en un partido político son distintas de los que están, o algunas cosas discrepas de los que están, que para eso te metes y para eso también intentas cambiarlas. Y yo creo que eso es fundamental de cara a pues ese desapego que hay en la política, ¿no? Y yo cuando me empezó a gustar la política, pues era pues cuando tenía 25, 26 años, pues porque de alguna manera veía que ya estaba cambiando esta situación y dije, pues oye, pues yo también puedo aportar, y lo he intentado hasta ahora y voy a intentar seguir haciéndolo de la mejor manera posible. Bueno, pues con esta reflexión, bueno, sí, perdona, Adriana. Perdona. Sí, sí. No, Para concluir. Sí. Sí. Álvaro era, ¿no? Alejandro. Perdón, Alejandro. Álvaro Soler. Bueno, yo te invito también a que abras un poco el marco de lo que significa la política, ¿no? Cierta es, los jóvenes españoles tienen un nivel de confianza bastante escaso en las instituciones. De hecho, según nuestro último informe, la única que confían ciertamente, a fe cierta, es en el sistema educativo. Habría que pensar por qué, pero bueno, no es obvio. No. Yo te digo que abras un poco el marco. Quizás la política, digamos, institucionalizada a través de partidos políticos no es tu modo, porque, bueno, tienen unas dinámicas que son las suyas y está muy bien, pero a lo mejor no es la tuya. Hay otras formas de hacer política que no es la política institucionalizada y que tal vez coinciden mejor con tu forma de querer transformar algo. O sea, yo solo os hago la provocación de que lo transforméis, pero no necesariamente quizás tenga que ser en un partido político. Hay muchas otras cosas, muchos otros elementos y muchos otros instrumentos, movimientos sociales, asociaciones de barrio, organizaciones de todo tipo, que tal vez para ti son un instrumento más útil o más adecuado para lo que quieras conseguir. Y muchos de esos instrumentos están cambiando la administración, te lo puedo decir yo,
que sé que lo están haciendo y nos están ayudando a la administración a cambiar ciertas cosas que se hacían pues de una manera pues quizás no la mejor posible, ¿no? Y yo creo que es un ejemplo fundamental que también necesitamos ese aporte de jóvenes en ese tipo de instituciones, y creo que cada vez hay más gente joven, de verdad. O sea, cada vez hay más gente joven involucrada, gente joven solidaria, siempre lo han sido los jóvenes, pero no sé si a partir de la pandemia ya lo hemos de alguna manera percibido más, pero que están involucrados, que quieren cambiar las cosas, y la sociedad no le quedará otra que seguir ese cambio. Y ahí están los jóvenes, y yo personalmente pues creo que es la dirección adecuada. Vale, pues con estas reflexiones vamos a finalizar, porque podremos estar horas hablando de estos temas, porque además están muy interesantes todas las cuestiones que les habéis planteado, pero tenemos que acabar aquí porque se nos acaba el tiempo. Entonces, muchas gracias a los 6 por haber intervenido en este foro, que posiblemente repetiremos, porque tenemos muchas cosas pendientes por hablar. Así que muchas gracias y encantado de haber estado con vosotros. Muchas gracias. Gracias.